Y hoy, en este día, para esas mamás que aman al Señor, pero no solamente para las mamás, sino para los padres también, vamos a seguir estudiando este tema precioso que iniciamos el domingo pasado. ¿Cómo oran las madres por sus hijos? ¿Cómo oran los padres por sus hijos? Porque el mejor regalo para una mamá y un papá es ver a sus hijos bendecidos. Es ver a sus hijos prósperos. Es ver a sus hijos graduándose. ¿No es así? ¿No ves cómo las familias se ponen contentas cuando sus hijos tienen el diploma, ¿cierto? Ya sea del colegio, ya sea de la universidad o del técnico. ¿Cómo disfrutan eso? Porque eso es una bendición. Pero no solamente como padres disfrutamos, ¿cierto?, los logros de nuestros hijos, ¿cierto? Disfrutamos cuando nuestros hijos tienen buenas compañías, cuando nuestros hijos hacen lo correcto, cuando nuestros hijos caminan en el camino del Señor, cuando nuestros hijos tienen propósitos en la vida, cuando nuestros hijos forman una familia conforme a los propósitos de Dios. Eso tiene que llenarnos de paz y de gozo en nuestro corazón. Por eso ese regalo es para ti, mamá, pero también para todos aquellos que tenemos una familia. ¿Y cuál es el regalo? El regalo es ver a nuestros hijos salvos, sanos, prósperos y en bendición. Por eso tenemos que aprender cómo oran las madres y los padres por sus hijos. Aleluya. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que sea como martillo que rompe la roca. Señor, que quite todo oscurantismo, que quite toda atadura, Señor, de tu pueblo, que quite todas actitudes egoístas, Señor, y mezquinas, Señor, de tus hijos, y que podamos entender la revelación de cómo orar por nuestros hijos, Dios. Señor, hoy reprendemos las maldiciones de iniquidad, reprendemos todo plan del enemigo que quiera venir a dañar este momento, Dios del cielo y de la tierra, y desatamos una unción de gracia y de favor sobre tu pueblo, que van a aprender las verdades que están escritas en tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues mis amados, hoy vamos a aprender a orar de una madre que sabía cómo orar. Pero esta madre supo cómo orar, no en el momento de recibir el diploma, no en el momento del grado, no en el momento feliz de la familia, sino cuando su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Vamos allí a Mateo capítulo 15, del verso 21 al 28, y vamos a estar leyendo este pasaje precioso, y vamos a ver lo que hizo esta mujer, ¿sí? Una mujer que Dios la llamó mujer de gran fe. Dice así: partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando. ¿Cómo salió esta mujer? Gritando. Y las mujeres son buenas para eso. Entonces no le fue muy difícil. Dice: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. ¿Cómo estaba su hija? Endemoniada. Ahora, esta mujer está reconociendo el problema del hijo, de la hija. Algunos no reconocen los problemas que tienen los hijos, los encubren, los tapan. Pero esta mujer no solamente que buscó a Dios gritando, sino que expresó su problema gritando. Hay personas que viven del qué dirán. ¿Qué dirá el abuelo? ¿Qué dirá el tío? ¿Qué dirá el vecino? ¿Qué dirá la gente? Y por eso encubren el pecado. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué le pasa al que cubre el pecado? No prosperará. Mas aquel que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y dice aquí que esta mujer gritaba: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. ¿Qué le dijo Jesús? Nada. No respondió ni una palabra. ¿Alguna vez tú has orado y te has sentido así? Que Jesús no te dice nada. Y dice así, y no solamente eso, sino que
así que los discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y yo ahí me imagino a Pedro, que era el más flojo ahí de lengua para hablar: váyase, ¿qué estás haciendo aquí? Deje de gritar, ¿cierto? Así que los discípulos le rogaron: despídela porque viene detrás de nosotros gritando. Y entonces Jesús dice: no fui enviado sino las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. Entonces la mujer se acercó y, arrodillándose delante de él, suplicó: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que quieras. Y desde ese mismo momento quedó su hija sana. Amén. Ahora, mis amados, podemos ver aquí una mujer poderosa en oración. La Biblia habla de mujeres poderosas en oración que cambiaron el rumbo y la vida de sus hijos y su familia. Y déjeme decirle que en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres poderosos en oración que cambiamos el rumbo y el destino de nuestros hijos. Mi oración es que mis hijos estén en un nivel mayor que Dios, lo que Dios me ha dado a mí. Que el propósito de Dios se cumpla en ellos, mis amados. Ahora, madres, hoy que ustedes están celebrando su día, ustedes por medio de la oración pueden moldear el futuro de sus generaciones, cambiar el camino del extraviado, del que va por el camino a la perdición. Ahora, de pronto, ya hemos intentado hacer todo con nuestros hijos, pero no ha resultado nada. Por eso, tenga la seguridad que una madre que ora levanta un gran hijo de Dios. Diga conmigo: mis hijos son grandes porque yo oro por ellos. El problema es que solamente oramos porque le llegue platica, por la carrera, por el trabajo. Pero no oramos ni por la esposa, ni por el cónyuge, ¿cierto? Ni por su vida espiritual, se nos olvida de eso. ¿Qué ganarán nuestros hijos si se ganan el mundo, pero pierden su alma? Por eso debemos aprender de esta madre, ¿cierto?, que aprendió a conquistar sus milagros en oración. Yo le pregunto en esta mañana: ¿cómo se conquistan tus milagros? Diga conmigo: en oración. Ahí en oración es que conquistamos los milagros. Y lo primero que debemos hacer es orar por nuestros hijos con una oración de clamor. Tenemos que orar por nuestros hijos con clamor, con una oración de clamor. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué? Porque Dios responde a nuestros clamores. Cuando hacemos clamores, oraciones fervorosas, ¿cierto?, Dios derrama su gracia. Ahora, a nosotros como padres nos duele mucho observar el sufrimiento de nuestros hijos. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos? Nuestro problema es que no buscamos a Dios fervorosamente. No hacemos oraciones de todo nuestro ser. Hemos perdido en nuestras oraciones, oraciones fervorosas para Dios. Ya no las hacemos. ¿Por qué? Fácilmente nos lastimamos y nos dejamos caer por los problemas que vemos en nuestros hijos. Y eso, mis amados, en vez de producirnos una fe y una oración fervorosa, nos apaga. ¿Sí? Eso hace que nuestra vida de oración se apague. Ahora, debemos comprender que un clamor no es una oración común y corriente. Es una oración especial. Es una oración desesperada. Es una oración como la que hicieron los discípulos cuando estaban en la barca a punto de hundirse. ¿Recuerda lo que dijeron los discípulos? Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces, de la misma manera, tenemos que hacer clamores, oraciones desesperadas, oraciones fervorosas, oraciones con agonía por nuestros hijos. Y lo primero que tenemos que decirles: Señor, sálvalo.
colócate de pie ahí, porque hoy tú vas a ser liberado. Vas a cambiar la manera de orar por tus hijos. Ahora, a la 1, a las 2 y a las 3, vamos a decirle: Señor, salva a mis hijos. Señor, liberta a mis hijos. Amén. Puede sentarse. Eso es lo primero que tú tienes que clamar por tus hijos, por tus generaciones. Ahora, cuando nosotros hacemos esas oraciones, Dios nos escucha y hace que podamos ver el milagro. Dios derrama de su gracia y bendiciones a aquellos que lo buscan de todo corazón. Ahora, recuerde que Dios no responde ante la lástima o la queja. Dios responde ante una persona que tiene fe. A veces nuestras oraciones son oraciones de lástima o de queja. Y a la persona que murmura, a la persona altiva, a la persona soberbia, a la persona que se queja, Dios no escucha esas oraciones. Dice Jeremías 33:3, y esto es poderoso. Mis amados, en estos días se me acercó una niña y dijo: pastor, ya me sé la dona de la semana. Espero que tú ya también ya te la sepas. Coloquemos la dona de la semana, por favor, ahí. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos lo creen así? Ahora dice: clama a mí y yo te responderé. Hasta ahí todo bien. Diga conmigo: todo bien. Dice: y te enseñaré cosas grandes. Hasta ahí todo bien. Pero y ocultas. Ahí es donde le cae mugre al agua. Porque a veces hay cosas ocultas que Dios saca a la luz, que no queremos saber, que no queremos confrontar. Pero escúchalo bien: cuando las cosas salen a la luz, empieza a salir la solución para el problema. Por eso no tengas temor que las cosas salgan a la luz, porque nosotros creemos en la luz, tenemos un Dios de luz y la luz siempre disipa las tinieblas. Por eso no tengas temor a clamar al Señor, porque Él te responde y te enseña ¿qué? Cosas grandes, maravillosas y ocultas, que tú no conocías. Ahora, pero Dios lo hace para bendecirnos. Ahora, a través de nuestras oraciones, Dios abre el cielo y derrama de su gracia sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer estas oraciones? Número 2, tenga una fe inconmovible. Tenga una fe inquebrantable. Tenga una fe que se sostiene como mirando al invisible. Mis amados, ahí en Mateo 15:26, Jesús le dijo a aquella mujer: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Qué está haciendo aquí Jesús? Está diciendo: yo tengo unos hijos, pero también hay unos perros. La trató como perro. Y ella sabía que los judíos veían a los cananeos como una raza inferior. Pero ella nunca se imaginó que de la boca de Jesús, del Mesías, de aquel que sanaba, cierto, liberaba, limpiaba a los leprosos, resucitaba a los muertos, levantaba a los paralíticos, saliera esa palabra. ¿Qué significaba para los judíos en ese tiempo los perros? Pues para los judíos, decirle a una persona perro es lo mismo que significaba en nosotros hasta hace unos 30 años atrás. Decirle a una persona perro es una manera despectiva de hablarle, ¿sí? Mis amados, en aquel tiempo no tenían a los perros como mascotas hoy en día. Los perros eran semisalvajes. Andaban mirando quién les daba comida y vivían prácticamente a la intemperie.
Pero el término se usa en la Biblia casi siempre para mostrar algo despreciable, algo que no le agrada al Señor. Para los judíos, los gentiles eran considerados como perros por su estilo de vida. Allá en Apocalipsis 19, lo primero que dice, los perros no entrarán. Es decir, mis amados, hablarle a una persona, decirle perro, en aquel tiempo y aún en este tiempo, es una manera de decirle, es cierto, muy despectivamente, tratarlo muy groseramente. Ahora, esta madre vino desesperada para librar a su hija del tormento que tenía. ¿Cuál era el tormento de la hija? Endemoniada. Diga conmigo, endemoniada. Porque algunos no quieren enfrentar esa realidad en sus hijos. ¿Recuerda lo que le decía el domingo pasado? Hábleles de Dios y hábleles de la palabra. Y cuando vea que sus ojos se desorbitan, el rostro se le demuda, son demonios que hay en ellos, que están siendo oprimidos por demonios. Por eso, mis amados, de la misma manera como esa madre vino buscando a Dios para liberar a su hija endemoniada, nosotros estamos aquí en esta mañana en la casa de Dios, recibiendo la impartición en el nombre de Jesús, para que nuestros hijos también sean liberados de esos demonios. Ahora, Jesús la estaba menospreciando. Le estaba diciendo que era inferior a los judíos, que simplemente era una extranjera, que no valía la pena mirar y hacer un milagro en ella. ¿Qué hubieras dicho tú si tú eres esa mujer y Jesús te dice así? ¿Qué hubieras hecho tú? Y aquí es donde viene la revelación de la palabra para tu vida. Somos muy delicados. Somos como la melindrosa de tal condición que le dio un desmayo ¿a qué? Al ver, ¿quién dijo por ahí? Bien, teníamos la misma cartilla, hijo, ¿cierto? Eso era una poesía que había en las cartillas, ¿cierto? Estamos hablando de unos 50 años atrás. A ustedes ya toca hablarles diferente. Entonces, ¿cierto? Cualquiera que hubiera dicho esto, ¿cierto? Que vinieras por un milagro y Jesús te dijera no. Porque el milagro son para los que ayunan y oran, no para los perros. ¿Qué hubieras hecho tú? Entonces, mis amados, cualquiera hubiera dicho, sí, bien, sí, tú eres el Mesías. Pero si no quieres sanarme, pues tampoco tiene que insultarme. Si no quiere hacer el milagro, pues tampoco me insulte. Cualquier persona en su lugar se hubiera regresado decepcionada. Yo he visto aquí en esta casa predicando que personas se paran y se van. Solamente por la palabra que están escuchando. Y yo hago la palabra y busco la palabra buscando la guía del Espíritu Santo. No para echarle vainas a alguien. Pero algunos la toman como si fuera para ellos. Y he visto personas que se paran enojados y se van. No me gusta la predicación, no me gusta lo que estás diciendo. Ahora, pero ella, aunque Jesús le dijo, no está bien coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, pero ella no se rindió ante el rechazo de la gente, ante los insultos de la gente, ante el menosprecio de la gente y el rechazo de los discípulos. Tal vez porque supo que el Señor la estaba probando. Digo, me está probando. Tal vez algunas veces nuestras oraciones no han sido respondidas. O tal vez nuestras oraciones, ¿cierto? Y nuestra fe han sido insultados. Hemos sido insultados por nuestra fe, por nuestras oraciones, pero no por Dios, sino por nuestra familia y por nuestros conocidos. Algunos que conocen a nuestros hijos menosprecian nuestra fe. Se burlan cuando nos oyen hablar en fe. Se burlan
quiere que renunciemos a nuestra fe y quieren que veamos a los hijos en lo natural y no convertidos, cambiados, salvos, sanos y prósperos. Dice, no, ese no va a cambiar. Es más, la ONU ya dijo que así era ahora. Eso no va a cambiar, eso no va a suceder nada. Es más, el gobierno está a punto de aprobar eso. Entonces, ¿para qué nos matamos la cabeza? Y entonces, mis amados, nuestra fe se viene al piso. Nuestra fe sucumbe. Porque decimos, sí, es cierto, ¿no? La mayoría lo hace. El gobierno lo aprueba. La ONU dice que está bien. Entonces, ¿para qué luchar? Ahora, mis amados, pero ustedes y yo no vamos a renunciar porque tenemos una fe inquebrantable, una fe que no se mueve y por eso perseveramos hasta el fin, porque Dios dice en su palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús quiso escuchar la respuesta de la mujer y ella le contestó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Mis amados, esta mujer estaba rogando al Señor que le diera la gracia de la migaja, que una migaja solamente tendría el poder para liberar a su hija. Y eso impactó el corazón de Jesús. Ella dijo, bueno, sí, listo. Sí, soy un perrito, soy una perrita, diría la mujer. No, pero aún yo como de las migajas que caen de tu mesa. Y si cae una migaja, yo la voy a recoger, me la voy a comer y mi hija va a ser liberada. Entonces, mis amados, nuestro Dios fue impactado por la fe de esta mujer. Mis amados, dice la palabra que Dios siempre estará impactado cuando vea un corazón lleno de fe y confianza en Él. Nosotros necesitamos esa fe inquebrantable, fe que no retrocede ante cualquier problema. Ahora, Dios necesita entrenar nuestra fe. Dios necesita entrenar nuestra fe. ¿Por qué la mayoría de los que van al gimnasio al tercer día no vuelven? A ver, me duele mucho, es que me duele el cuerpo, es que amanecí dolorido. No, yo sí quiero, pero no necesito eso. Es decir, vuelven atrás porque no aguantaron el entrenamiento. Diga conmigo, la fe se entrena para que crezca. Ahora, Dios nos está entrenando para que seamos gente de reino. Nos prueba a través de situaciones difíciles de la vida. Porque, ¿sabe qué? Nosotros como humanos somos muy testarudos y necios para obedecer a Dios. Nos quebranta Dios entonces y nos moldea para que seamos obreros dignos del Señor. Entonces Dios nos quebranta, ¿cierto? Dios nos entrena, nos moldea para que seamos obreros dignos del Señor. Jesús una vez le preguntó a dos ciegos, les dijo, oye, no le dijo vea porque no veían. Oye, ¿creen que puedo sanarlos? Ellos respondieron, sí, Señor. De inmediato se activó el poder de Dios. Ellos fueron sanados porque el milagro dependía de la fe de los ciegos y no del Señor Jesús. Escúchalo bien. Es nuestra fe la que produce los milagros y por eso debemos cuidar como se cuida un bebé nuestra fe. Es nuestra fe la que produce los milagros. Diga conmigo, es mi fe la que produce milagros en mí y en mis hijos.
Es tu fe la que produce milagros. Es nuestra fe la que produce milagros. Por eso tenemos que cuidar nuestra fe. Por eso tenemos que alimentarla con la palabra de Dios. Por eso tenemos que oír buenas conversaciones de fe. Por eso tenemos que juntarnos con águilas para orar con águilas. Y no juntarnos con gallinas para terminar en el piso y terminar en el sancocho. Por ejemplo, hoy en el Día de la Madre. ¿No es así? Por eso hay que volar. Y volar bien en alto. Ahora, aunque tengas muchos años de conocer al Señor, pero si no te dejas moldear por Dios, seguirás sufriendo tribulaciones. ¿No has visto ese cristiano que es como Bolívar? El hombre de las dificultades, una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. No sale de esas circunstancias. ¿Por qué? Porque estas personas, aunque lleven mucho tiempo en el Señor, pero no han sido moldeadas por la palabra de Dios. Por eso, hasta que nuestro ego no sea quebrantado, hasta que la soberbia no sea sometida, hasta que el temperamento no sea allanado, entonces, mis amados, Dios siempre nos va a disciplinar. Dios disciplina a aquel que es orgulloso. Dios disciplina a aquel que es soberbio, ¿cierto? Aquel que tiene temperamento fuerte. Dice, no, es que yo soy así. Mentira del diablo. Tú eres a la imagen de Dios y tienes la gracia y el favor de Dios. Tienes la epiqueia, la dulce sensatez de Dios en ti. No le creas las mentiras al diablo. Es que yo soy así. Y entonces es que a mí me da mal genio. Y entonces yo me enfermo. Y cuando yo me enfermo, entonces vienen y me consienten y eso me gusta. Esa persona vivirá siempre, siempre, siempre batallando con sus demonios. ¿Por qué? Porque no ha quebrantado su ego, no ha quebrantado la soberbia, no ha quebrantado ese temperamento fuerte que tiene o ese temperamento débil que tiene. Necesita de ser disciplinado. Por eso, si no permitimos que Dios trabaje con nuestro carácter, vamos a ser disciplinados, vamos a ser tratados a través, mis amados, de las pruebas difíciles de la vida. De las pruebas difíciles de la vida. De las pruebas duras de la vida. De las pruebas tremendas que es la vida. Por eso hay que aprender a confiar en Dios. Por eso hay que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo para no volver a repetir las situaciones. Un día tenía que hacer un viaje de una ciudad a otra ciudad y estaba con ese deseo de que si voy, no voy, si voy, no voy, si voy, no voy. Y a lo último dijo, bueno, voy a ir. Pero en esa noche tuve como un sueño viendo a alguien con un revólver en el transporte donde íbamos. Arrancamos como a las 4 de la mañana. Y nos subimos y nos hicimos en la parte media con la persona que me estaba acompañando. Y sentimos un mal olor ahí, un fuerte mal olor. Y nos paramos de ahí y nos hicimos adelante. Entonces empezó a llenar el transporte y ya estaba lleno y arrancó, ¿cierto? Y como a los 5 minutos, como era 4 de la mañana, todo estaba oscuro, se escuchó un disparo. Donde nosotros estábamos sentados, ahí mataron a una persona. Fue un momento muy duro. Fue un momento muy difícil. Fue un momento muy traumático. Viendo a aquel hombre. Y luego al bajarse, como nosotros estábamos, nos colocó el revólver así frente a nosotros. ¿Quieto o los pelos? Le dijo, no, mejor nos quedamos quietos. Quieticos, ahí se bajó. Es una situación dura, que uno dura con esa adrenalina de miedo por mucho tiempo. Pero luego estaba aquí en Florida y me fue a cortar el cabello a una peluquería. Y cuando dice la peluquera, la que me cortaba el cabello, no, tengo otro turno. Entonces yo le dije, bueno, más bien vuelvo en media hora. Me fui. Cuando llegué, esas mujeres no hablaban, estaban achapadas, no decían nada. ¿Sabe qué había pasado? Las habían atracado, las habían robado todo, ahí con revólveres. ¿Qué tal si yo me hubiera quedado ahí? Hubiera tenido que soportar la misma situación difícil que ya había soportado una vez. Por eso es mejor aprender una vez.
confiando en el Señor y buscando la presencia de Dios y escuchándolo. Y no tener que pasar varias situaciones para poder aprender, para escuchar la voz de Dios. Por eso, mis amados, el vivo aprende a señas, pero el tonto le toca aprender a leña. Ahora, mis amados, a veces nuestras oraciones no tienen respuesta. Clamamos a Dios y Dios no nos responde. Y no obstante, el silencio de Dios nos quebranta, ¿cierto? Nos empieza ¿qué pasará? ¿Qué será en mi vida? ¿Cierto? Quebranta nuestra personalidad fuerte hasta que aprendamos a humillarnos delante de Dios, a ser sensibles a la voz de Dios. Cuando la soberbia, cuando la terquedad y la desobediencia son quebrantadas, entonces Dios derrama de su gracia sobre nuestras vidas. Por eso Dios nos entrena para que nuestra fe aumente, para que tu carácter sea moldeado, para que termine siendo una persona adulta feliz que se ríe con el gozo de Dios, con la alegría de Dios. Que los nietos, que los hijos digan: qué chévere, mi papá, mi mamá se ríe con nosotros, disfruta la vida. Mis amados, pero mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 5, versos 6 al 7. Dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice siguiente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este verso describe muy bien lo que hizo esta madre para recibir la respuesta de Dios. Pero el verso anterior termina diciendo: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Dios resiste al soberbio, Dios resiste al murmurador, Dios resiste al que se vive quejando, y Dios resiste a aquel que es contumaz, aquel que es testarudo. Dios lo resiste. Por eso Dios tiene que tratar mucho con algunas personas, porque son así. Son como el esposo de Abigail, como dice la palabra. ¿Cómo era? Contumaz, era necio, testarudo, era terco, ¿cierto? Era soberbio. ¿Y sabe cuál fue el trato con este hombre? 10 días y luego murió, porque no quiso cambiar. Pero diga conmigo: yo sí estoy cambiando. Eso lo dice mi familia. ¿No es así? No digas tú: estoy cambiando. No, pregúntale a tu familia: ¿de verdad estoy cambiando? ¿Está cambiando su cara? ¿Tiene una sonrisa? ¿No llega a regañar? ¿No llega a cantaletear? Sino llega a sentirse gozoso y alegre con la familia. Por eso, mis amados, los mejores que nos muestran cómo estamos son nuestros hijos y nuestra familia. Ellos saben realmente cómo nos portamos. Pero por eso la palabra de Dios dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cuándo es cuando Dios nos exalta? Cuando sea el tiempo. No es a todo momento, sino cuando sea el tiempo. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora, mis amados, este verso refleja muy bien esta mujer que se humilló, reconoció que Jesús era poderoso, misericordioso, y que en algún momento respondería a su petición. Ahora, si deseas ver cambios en tus hijos y tu familia, debes tener la misma actitud que tuvo esta madre. No fijarse en los obstáculos, no mirar las circunstancias, simplemente debes creer que el milagro ocurrirá. Comprende que nuestra fe siempre va a ser probada. ¿Cuántos aquí tienen fe? Vas a ser probado. Porque la fe va a ser probada. Cuando tú dices yo creo, de inmediato se activa un examen para que tú mismo te des cuenta si crees o no. ¿No con qué crees? ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Realmente crees o no? Esto es como el maestro que enseña una lección. ¿Hay en esta mañana algún profesor aquí? ¿Algún maestro? Levante la mano. ¿Ninguno, no?
Bueno, hay un maestro ahí. ¿Qué generalmente dicen los alumnos cuando el maestro le dice, ¿comprendieron qué dicen los alumnos? Sí, estimado profesor. Así decía el chavo, ¿no? Allá. Sí, estimado profesor, sí, estimada profesora, entendimos. Entonces, ¿qué hace el maestro o la maestra? Por favor, saquen una hoja y vamos a comprobar si realmente aprendieron o no. De la misma manera es, tengo fe. Ah, ¿tienes fe? Pues vamos a ver cómo enfrentas esta circunstancia. ¿Cómo la vas a pasar? ¿Realmente crees o no? Ahora, mis amados, hay en la palabra un ejemplo tremendo. Job se consideraba a sí mismo como justo, pero como nadie en esta tierra se salva de ser probado en su fe, él decía, es que yo soy justo. Y realmente era un hombre temeroso de Dios. Dice la palabra que Job era justo, temeroso, apartado del mal y perfecto en todas las cosas. Era alguien así como tú, justo, temeroso, apartado del mal. Pero, mis amados, Dios quebrantó su justicia, tomando todas sus riquezas, le quitó todo. También le quitó a sus 10 hijos y aún su mujer se fue traicionándole. No sabemos si se fue con otro, pero lo único que dice la palabra es que se fue. Ahora, por otro lado llegaron sus amigos para acusarle en vez de animarlo. Es que tú estás así por tu pecado, le decían. Pero después que Job fue quebrantado delante de Dios, volvió Dios a levantarlo como un gran hombre, pues él había superado su examen de fe. Y entonces Job dice, en Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él conoce mi camino, él conoce mis pasos, él me probará y entonces saldré como el oro. El oro se refina, con fuego. Y el horno se coloca más o menos a 1000 grados para que se aparte la escoria del oro. Y generalmente la mayoría de lo que sale es escoria y lo que quedan son unos cuantos gramos de oro. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos refinados como el oro puro, hasta que nuestra fe sea aprobada por Dios. Ahora, ¿para qué Dios prueba nuestra fe? Para demostrarnos que confiar en Él vale la pena, que confiar en Dios es bueno, que confiar en Dios siempre tendremos los mejores resultados. Dios nos probará, también nos disciplinará continuamente a través de entrenamiento y quebrantamiento. Vamos a ser moldeados continuamente hasta que desaparezca nuestro ego, nuestro yo. Quede solamente la imagen de Cristo en nosotros y que nosotros podamos decir, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces vamos a ser reconocidos como los hijos amados de Dios. Por eso, mi amado, hoy te desafío a que no retrocedas. Madre, hoy te desafío a que no retrocedas en tus oraciones. No te rindas, permanece siempre sujeta a Dios. Ten fe y marcha hacia adelante y entonces tendrás la victoria. Oh Dios, y entonces declararás lo que dijo el salmista. Hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Veré los milagros, veré lo que me ha dicho. Por eso, aunque hoy estés con problemas, luchando con tus hijos por el estilo de vida que tienen o que eligieron, o por algún diagnóstico médico, o porque se están desviando del camino, o aunque te encuentres atravesando el valle de lágrimas, si los resisten con fe en el Señor, entonces vas a ser aprobada, saldrás como oro refinado para ser usado para la gloria de Dios. Serás probado, pero con la mano, tomado de la mano de Dios, vas a ir adelante. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová,
nuestro Dios está con nosotros. Mis amados, un día un padre se presentó ante Jesús pidiéndole sanidad para su hijo y le dijo: si puedes, sana a mi hijo. ¿Qué le dijo este hombre? Si puedes, sana a mi hijo. Y Jesús le contestó: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ahora, este hombre oró como oran muchos. Le tiran la pelota a Dios. Señor, si crees, si puedes, quítame este vicio, quítame esta atadura, quítame esta situación que tengo, quítame este problema, quítame este dolor, si puedes. Ahora, ¿qué te contestará Jesús? No es si yo puedo, es si tú crees. Ahora, algunos quieren responsabilizar a Dios de todo. Algunos se endurecen cuando parte un familiar para la eternidad. Cuando quieren buscar, el familiar le dice busque a Dios, no quiero. Cuando el familiar se enferma, dice menos lo busco porque Dios enfermó a mi familiar. Y cuando parte a la presencia, dice menos porque partió a la presencia de Dios. Porque si Dios lo hubiera querido, lo hubiera sanado. Entonces todo lo que sucede, la culpa es de Dios. Y si tú estás divagando con esta situación, con esos pensamientos, déjame decirte algo. El dueño del universo, el Hijo de Dios encarnado, vino aquí a la tierra y murió a los 33 años. Los 33 años en nuestro tiempo es la plenitud de la vida de una persona. Ahora, ¿por qué Jesús partió a los 33 años de esta tierra? Diga conmigo: porque había cumplido su propósito. Cuando Dios trae una persona con un propósito, la persona cumple el propósito. Dios lo llama a su presencia, no importa la edad que tenga. Entonces, cuando una persona cumple el propósito de Dios, Dios lo llama. Algunos otros dicen: no, esto aquí, si sigue así, se va a perder. Si sigue así, va a ir camino al infierno. Mejor lo saco del partido antes de que le saquen tarjeta roja. Por eso, mis amados, en todo y por todo alabamos al Señor, porque Él es todopoderoso. Ahora, mis amados, Jesús le respondió cuando este hombre le dijo: Señor, si puedes sanarme. Jesús le respondió: no se trata si yo puedo. La cuestión aquí es creer, porque al que cree todo le es posible. Y es el problema de la mayoría, que creen que el problema es de Jesús, que no hay milagros, no hay sanidades. Es por Jesús, es porque Dios no lo quiere hacer. Ahora, téngalo por seguro que Dios sí lo quiere hacer. Algunos oran: si puedes, cambia a mi hijo. Señor, si puede, transforma a mi cónyuge. Pero esa es una oración errada y es una oración hipócrita. Porque no es si puede, si yo creo. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo demostró que puede, y no solamente puede, sino que cree de una manera poderosa que lo puede hacer y que lo hace. ¿Cómo lo demostró? Allí en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros. Él pagó todos nuestros pecados, llevó todas nuestras enfermedades y por su llaga fuimos curados. De parte de Dios el milagro ya está hecho. Por eso es importante que tú cuides la fe que Dios colocó en ti, que la cultives y esa fe siga adelante. Por eso, cuando venga una prueba, dígale: Señor, voy a pasar este examen, voy a pasar esta prueba, porque pasé la primera, voy a pasar la segunda y voy a pasar la tercera, porque tú vas conmigo, porque el que me amó, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ahora, el punto aquí es: ¿realmente cree que Dios hará el milagro? Dios está buscando gente de fe. Dios no aceptará a ninguno que esté cruzado de brazos sin dar el paso de fe. Tampoco trabajará con gente que murmura
o habla negativamente. La gente de fe nunca habla a espaldas de otra persona, siempre confiesa positivamente. Y número 3, mantén una fe que crea milagros. Mantén una fe que obre milagros. Dice el verso 28 de Mateo 15, entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús fue conmovido por la fe de esta mujer. Ella pudo haberle respondido a Jesús al mismo nivel que Jesús le habló. No creo que Jesús sea así de grosero. Entonces, airada, se hubiera podido ir y su hija no hubiera sido liberada y experimentado el poder de Dios. Cuando se trata de conquistar un milagro, la humillación es el mejor camino. Pero sin embargo, esta mujer le contestó, ¿sí? Bien, yo soy como los perrillos, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Por favor, le dijo esta mujer, deme esa pequeña migaja de gracia, que yo tengo fe que esa migaja es suficiente para sanar a mi hija. Esta confesión de fe conmovió a Jesús. Jesús elogió a la mujer y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieras. Y de la misma manera Dios está diciendo contigo en esta mañana, oh mujer, oh hombre, grande es tu fe, hágase contigo como estás necesitando. Ahora, Dios desea que todos tengamos una fe tan grande como esta mujer. Los padres, levanten la mano los padres y las madres, por favor, todos juntos, bajen la mano. Levanten los que no son padres, pero van a hacerlo algún día. Levanten la mano. No se le olvide esto. Los padres tenemos que tener oraciones de fe como esta mujer, porque nuestras oraciones cambian el destino de nuestros hijos. Dios está buscando hombres y mujeres de fe hoy también, que estén esperando milagros siempre. Por eso, mi amado, no te quejes ni murmures, porque Dios nunca trabajará con gente quejumbrosa, obstinada, soberbia, terca, ahí. Por eso dice Hebreos 11:6, dice, en realidad, en verdad, téngalo por seguro, que sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Confiando en esta palabra, que Dios recompensa, que Dios galardona a aquellos que lo buscamos, pues tengamos fe, mis amados, y marchemos hacia adelante, y Dios abrirá las puertas de los cielos y nos llenará de sus ricas bendiciones. La fe que reconoce a Dios es la que dice, yo no soy nada, Dios lo es todo. Es decir, humíllate delante del Señor para ser lleno de su gracia y de sus bendiciones. Humíllate. Dígale, yo no soy nada, es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cuando la mujer cananea dijo, yo soy como los perrillos, recibió la sanidad. De modo que humillémonos nosotros también delante de Dios como esta mujer. Por eso es importante cuando Dios te responda, te bendiga y te prospere, no olvides que fue Dios quien te dio la victoria y te ayudó a vencer. No se enorgullezca tu corazón. Por eso permanece vigilando tu corazón y tus actitudes. Dios desea que estemos siendo humildes delante de Dios siempre. Por eso debemos confesar, Señor, yo no soy nada. Eres tú en mí. Tú eres el que me hace grande. Tú eres el que me hace victorioso. Porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y entonces el Señor nos exaltará y realizará grandes cosas en medio de nosotros.